Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. El relato que acabamos de escuchar y que la Iglesia propone para este tercer domingo de Pascua es la continuación en el Evangelio de Lucas del relato de los peregrinos de Emaús. Es el momento en que los peregrinos de Emaús llegan de noche a Jerusalén a contar lo que les ha pasado en el camino con el resucitado y cómo se ha producido en ellos este momento de reconocimiento del Señor ahora vivo y cómo Él les ha abierto el corazón. Continúa el relato con la manifestación entonces del resucitado ahora al resto de los apóstoles que estaban en la casa en Jerusalén, encerrados, llenos de temor. En eso coincide el Evangelio de hoy con el Evangelio de la semana pasada, en el texto de Juan, en donde comenzaba diciendo que los discípulos estaban encerrados por temor a los judíos. La lectura del Evangelio de hoy se tiene que hacer de la mano con la lectura que vamos a recordar algunos momentos de los discípulos de Emaús. En los discípulos de Emaús se producen dos eventos importantes en el encuentro de Jesús y el resucitado, el forastero en el camino de Emaús. Un primer momento en donde el forastero, interpelando a estos discípulos que van entristecidos, deprimidos, de vuelta a la normalidad, a esta normalidad que habían vivido antes de conocer al Señor, los interpela, como digo, los manifiesta, digamos, delante de ellos su extrañeza por todavía la dureza de su entendimiento, y luego, dice el texto, les abrió las Escrituras. Les abrió las Escrituras explicándoles todo lo que las Escrituras hablaban de él, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Llegado a la casa, una vez que el forastero parte el pan, dice el texto, a los discípulos de pronto se les abren los ojos, algo les abre los ojos. En el versículo 31 del capítulo 24 de Lucas está esto: a los discípulos se les abrieron los ojos
y reconocen la presencia, reconocen la identidad de quien está frente a ellos y que ahora se les manifiesta en el pan partido. Y hacen una mirada retrospectiva. ¿Acaso no nos ardía el corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría el sentido de las Escrituras? Ese proceso que transformó a los discípulos de Emmaús, que ocurre en el camino y que ocurre en la mesa eucarística del pan partido, continúa en el Evangelio de hoy con el resto de los apóstoles. Ahora viene una nueva apertura, la apertura de la inteligencia. Les abrió las inteligencias para que comprendieran. Les abrió las Escrituras, les abrió los ojos, les abrió las inteligencias a todos para que comprendieran el sentido profundo de estas Escrituras que no hablaban de otra cosa, sino del acontecimiento que acababa de ocurrir, la resurrección. Y a partir de esa triple apertura, Escritura, ojos para ver, inteligencia para comprender, estos discípulos quedan transformados ahora en testigos. La buena noticia ha de anunciarse, dice el texto, a todos los pueblos de la tierra, y ustedes son los testigos de esto. A ustedes se les ha abierto la inteligencia, se les ha abierto el sentido de las Escrituras, se les han abierto los ojos para que puedan ver y comprender, porque esta buena noticia necesita ser difundida. Esta buena noticia necesita llegar hasta el último rincón de la tierra, hasta el último segundo del tiempo. Esa misión de ser testigos comienza esa noche, al atardecer, al anochecer del primer día de la semana. Esa misión de ser testigos no ha terminado todavía. Esa misión de ser testigos ha ido encontrando en la historia momentos de relevo. Ese testimonio ha ido pasando de generación en generación, de cultura en cultura, de lengua en lengua, hasta llegar a nosotros. Y por eso el mandato final o el envío final del Evangelio no está solo dado para esos que se hicieron hace casi 2000 años testigos de todo esto, sino que también está dicha para nosotros. Nosotros somos los testigos que tenemos que ir a animar nuestro tiempo, este momento complejo de la historia que estamos viviendo, con el anuncio de que el Señor ha resucitado, de que la muerte y el dolor no son la última palabra dicha por Dios para la humanidad, que si fuera esa última palabra la vida entera sería un absurdo, pero la última palabra de Dios la pronuncia en Cristo resucitado para darnos vida y vida para siempre.